Muy bien, avanzamos en las noticias para contarles que gran impacto, ¿verdad?, ha causado el asesinato de un comisario de la PDI en la comuna de La Cisterna, lo que se suma a la crisis de seguridad que está viviendo el país con aumento de delitos que hasta hace poco tiempo eran poco comunes, como los secuestros. Vamos a hablar de este tema que tanto preocupa a la ciudadanía con Daniel Johnson, él es director ejecutivo de Paz Ciudadana. ¿Cómo está, Daniel? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, obviamente lo sabemos, es el tema que más preocupa a los chilenos, la crisis de seguridad, y queremos partir esta conversación con la noticia, ¿verdad?, del asesinato de este comisario de la PDI. Daniel, ¿qué podemos concluir del modus operandi? Si bien es cierto, hay una investigación de por medio, uno por los antecedentes que ya tiene y las imágenes, tiene algo que desglosar, ¿o no?, respecto a cómo se asesinó a este funcionario. ¿Qué se puede concluir? A ver, efectivamente todavía es un proceso que está en investigación, entonces no podemos sacar conclusiones apresuradas, pero lo que nos está dando cuenta, los hechos que estamos conociendo, es que hubo un homicidio que al parecer fue premeditado, en que están asesinando a un funcionario policial que está participando en investigaciones, y esto tiene muchas consecuencias negativas para todo el sistema de seguridad y justicia y para la ciudadanía en particular. Primero, evidentemente todos nos vamos a sentir más inseguros si sentimos que quienes tienen que defendernos a nosotros, protegernos, son vulnerables también a la acción del delito. Por otro lado, también el mismo hecho de que exista un homicidio a horas del día en ese formato, también nos hace directamente sentirnos más vulnerables de poder ser víctimas de ese tipo de delito. Eso es por el lado de la ciudadanía, pero también por el lado de la investigación. Evidentemente uno tiende, sin tener todo el detalle, como decimos, de la investigación todavía, a pensar que pudiera haber una relación entre las investigaciones que estaba llevando adelante un policía con el hecho de que existe un homicidio en su contra. Y esto evidentemente da cuenta de capacidades de las organizaciones delictuales que están operando en el territorio de ejercer este tipo de acciones que inhiben al sistema de justicia de poder realizar su labor. Y eso obliga también a entender esta dinámica delictual de una manera distinta y buscar formas de proteger a quienes están llevando adelante investigaciones, pero también a entender de una buena vez que lo que tenemos al otro lado son organizaciones delictuales y ya no es una banda de un par de jóvenes cometiendo delitos, sino que es una organización que tiene capacidades mucho más complejas y que por lo tanto necesita una prevención y una persecución muy distinta a la que teníamos anteriormente. Eso, le quería preguntar, Daniel, un poco los desafíos que plantea a los distintos entes involucrados en la persecución delictual, el hecho de que efectivamente una porción importante, sobre todo de este tipo de delitos, ¿no es cierto?, de gran connotación, sea ejecutado por organizaciones criminales. ¿Qué desafíos nos plantea? Enormes desafíos. La persecución de organizaciones intelectuales es muy diferente a la persecución de bandas, como decía, o de delitos individuales, o lo que le llamábamos delito común anteriormente. El delito común, cuando uno detiene a la persona que cometió el hecho, normalmente de esa persona queda inhabilitada de poder seguir cometiendo delitos. Uno logra ser efectivo con la detención. En las organizaciones delictuales, si uno lo persigue igual como perseguía el delito común, va a identificar a quien está cometiendo el delito, que es el último eslabón de una cadena delictual. Es lo que pasa en las encerronas y en los portonazos. Cuando vemos quiénes están cometiendo los delitos, parecen ser siempre menores, y uno diría, bueno, entonces basta que detengamos a esos menores o evitemos que ellos inicien carreras delictuales. Pero la verdad es que ellos responden a una organización mucho más compleja, que les entrega armas para que cometan el delito y les paga por un vehículo que ellos son capaces de robar. Si es que detenemos a esa persona que comete el delito, la organización delictual rápidamente va a reemplazar a ese joven y va a seguir cometiendo los delitos de exactamente la misma manera. Entonces, para poder, el gran desafío es escalar en la cadena delictual, agrupar los delitos, y entender otros factores que nos van dando luces de cuál es la organización que está operando. Y aquí, bueno, esto es muy sabido, pero perseguir el dinero es algo muy efectivo también, prevenir en los mercados que están operando, prevenir el involucramiento de jóvenes en carreras delictuales también. Esto ya no es simplemente perseguir a la persona que comete el delito, es un tema mucho más complejo y amplio que tenemos que montar. Daniel, y para llevar a cabo esos cambios que menciona usted, ¿qué tan necesario es retomar esta mesa de seguridad que había planteado el gobierno hace un tiempo y que sabemos quedó suspendida por el tema de los indultos? ¿Qué rol debiera cumplir la clase política y de la mano de eso, por ejemplo, el Ministerio Público con el nuevo fiscal nacional? A ver, hay varios temas ahí. Primero, nosotros tendemos en Chile a pensar que las soluciones siempre van a pasar por procesos legislativos.
Claro. Y no es así. O sea, por ejemplo, la reforma de Carabineros que hemos hablado durante tanto tiempo, es poco lo que se puede hacer a través de lo legislativo, pero es mucho lo que se puede hacer a través de cambios de gestión, de capacidades de gestión de las organizaciones. Lo mismo pasa en el Ministerio Público. Entonces, es importante un acuerdo, hay temas de políticos, hay temas que van a pasar evidentemente por el Parlamento, pero no son los más fundamentales. Hemos visto muchas leyes que se han aprobado y que al final, por no entender cuál es el impacto que se quería lograr con esa ley, porque no se mide, después no logra ningún impacto en la capacidad de las instituciones de la seguridad y justicia de mejorar su desempeño. Entonces aquí está bien, es necesario tener un acuerdo transversal, evidentemente, esto es una materia de Estado en que tenemos que todos involucrarnos. Por otro lado, recomendamos que en esa misma mesa participen técnicos también, para que no sea solamente un acuerdo político, sino que tenga un sustento de acciones que han sido efectivas en otros lugares del mundo y esas copiarlas bien. Pero también y principalmente lo que tenemos que hacer es acciones de mejora de gestión del sistema de persecución. Un ejemplo, el Ministerio Público tiene una capacidad limitada de perseguir los delitos y la cantidad de delitos que ingresan al Ministerio Público es enorme. De hecho, si nosotros hicimos una división muy simple, causas que ingresan al año, número de fiscales que existen en el Ministerio Público, tiempo que está abierta una causa, y hacemos esa división y nos da que cada fiscal tiene que tener en paralelo investigando 1.806 causas. Una cosa que evidentemente es imposible, claro, y por lo tanto tenemos que tener herramientas que permitan gestionarlo bien, es decir, cuáles son prioritarias, cuáles no. Y como país ponernos de acuerdo en que si me roban un celular probablemente no lo van a encontrar, pero lo van a ir agrupando esas causas para perseguir eslabones más arriba de las cadenas delictuales que están operando en el territorio. Se ha hablado, Daniel, en estos últimos días de la aparición acá en Chile, por lo menos de ciertas evidencias de que están presentes ya estas organizaciones delictuales conocidas como maras, ¿no es cierto?, típicamente salvadoreñas. De hecho, estamos viendo ahí algunas imágenes del tipo de persecución que se está llevando a cabo allá en El Salvador, en el gobierno de Bukele, ¿no es cierto? Estamos viendo justamente estas detenciones masivas que se realizan. ¿Es efectivo? ¿Hay evidencia de la presencia de estas organizaciones criminales? Y sobre todo, bueno, ¿cuáles son los desafíos para poder parar, ¿no es cierto?, detener a ese tipo de organizaciones? A ver, efectivamente hay indicios, pero todavía no podemos hablar de una organización de ese tipo que está operando en el territorio nacional. Tenemos algunos indicios de que hay algunas tipologías delictuales que se están replicando y que hay algunos miembros que pudieran tener vínculos con organizaciones delictuales. Pero es todavía apresurado pensar en que ya tenemos una organización de ese tipo que está operando lícitamente dentro del territorio nacional. Es distinto. De todas maneras, esos indicios son muy preocupantes. Y lo que ustedes mismos decían al comienzo, el aumento de ciertas tipologías delictuales que estamos teniendo en Chile, los homicidios, la tipología de homicidios que estamos teniendo, el que ya existan ciertos secuestros, el que los vehículos que se roban antes aparecían más del 80% y que hoy día aparezca solo el 40%. Todo eso nos está dando cuenta de organizaciones delictuales que operan en el territorio. Y para perseguirlas, como decíamos, es necesario hacer cambios muy importantes en el sistema de persecución penal. También es importante hacer cambios en la prevención. Estas organizaciones delictuales, el crimen organizado originalmente, lo que se vale de tres herramientas en realidad básicamente. Interviene mercados y por lo tanto tenemos que blindar los mercados más vulnerables de la acción de estos delitos. En segundo lugar, ellos se valen de la corrupción de funcionarios públicos porque necesitan cierta protección para poder operar. Y aquí la transparencia es la principal herramienta. Los funcionarios públicos tienen que ahora estar obligados, lamentablemente, a tener transparencia absoluta de cada uno de sus actos y también de los recursos que ellos tienen antes y después de ejercer la función pública. Y por otro lado, la prevención, porque las organizaciones necesitan valerse de personas que cometan los delitos, de jóvenes que cometan los delitos, y prevenir el involucramiento delictual de esos jóvenes también es algo que puede golpear a esta organización delictual. Pero la verdad es que es un tema sumamente complejo, que es diferente en cada país del mundo y que por lo tanto tenemos que mirar distintas alternativas y distintas acciones del sistema de seguridad y justicia para poder ir reduciendo la capacidad que tienen de cometer delitos estas organizaciones. Daniel, usted algo deslizaba en su respuesta, mencionaba los secuestros. Hay cifras de Carabineros, también de la PDI, particularmente la PDI dice que ha subido un 77% y relaciona esto también a la inmigración ilegal. De parte de donde usted trabaja, ¿lo ven así también? ¿Hay una relación con la inmigración ilegal de estas tácticas? A ver,
En la Fundación misma nosotros hemos hecho algunos levantamientos de datos y lo que nos damos cuenta es, en términos generales, la cantidad de delitos que cometen los extranjeros proporcionalmente a cuántos hay en Chile y los chilenos que estamos en Chile es menor. O sea, los extranjeros cometen menos delitos que los chilenos que estamos viviendo en el país. Pero la migración ilegal tiene, irregular y descontrolada, tiene un montón de efectos negativos. Evidentemente, siempre se importan conductas delictuales. Entonces, no hay que pensar que todas las personas que están migrando, evidentemente, o que sea un porcentaje muy grande los que están cometiendo delitos, pero existen extranjeros que cometen delitos y que importan dinámicas delictuales que no existían en Chile. Y eso es muy grave y, por supuesto, en eso lo tenemos que perseguir con mucha fuerza. Y un segundo lugar es que los índices nos están mostrando hoy día que el nivel de temor que tenemos en Chile es el más alto que hemos tenido desde que nosotros, al menos como Fundación Paz Ciudadana, medimos. Nosotros llevamos 22 años midiendo el nivel de temor de la ciudadanía. Y el año 2022 alcanzó por lejos el nivel más alto de temor que hemos tenido en todas las mediciones. Y cuando uno mira cuáles son los factores que van generando temor, la inmigración, pero no cualquier inmigración, la inmigración cuando es percibida como desorganizada, es un factor muy relevante en el nivel de temor que tiene la ciudadanía. Y el temor que tiene la ciudadanía genera mucho daño también porque las personas dejan de salir a lugares públicos, dejan de usar las plazas, dejan de salir a ciertas horas, el mismo estrés que genera estar atemorizado cuando uno circula por la calle es muy dañino también. Entonces hay que pensar que esa desorganización en la migración puede generar evidentemente problemas delictuales directos, pero también puede generar un problema muy grande en el temor y en el cambio de las conductas de los chilenos. Bueno, sin duda, no por nada es la mayor preocupación que tiene hoy día nuestro país. Muchas gracias, Daniel Johnson, por todos los detalles. Que tenga un excelente día. Nos vemos. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Que esté muy bien.